Hola, buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos nuevamente otro miércoles para hablar de la historia de nuestra queridísima España. Y hoy vamos a hablar del lado oscuro, de los traidores. Y qué mejor que el hombre que ha hecho el mejor libro hasta ahora sobre ese tema para que nos cuente cuál es la realidad de los más importantes de los grandes traidores a España. Estamos hablando de Jesús Ángel Rojo Pinilla, un madrileño que nació en 1974, licenciado en Derecho, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, conferenciante, politólogo, experto en comunicación e imagen, etcétera, etcétera. Un empresario modélico y además un hombre del mundo de la comunicación en su grupo periodístico. Actualmente es director general del grupo de comunicación El Distrito y, bueno, pues aparte de escribir, también habla en radio, se deja ver en televisión y, bueno, pues poco a poco va siendo también recompensado por su esfuerzo y así pues es caballero de un par de órdenes de la Militar Hospitalaria de San Lázaro y de la Orden Imperial Hispánica de Carlos V. Jesús Ángel Rojo es un hombre apasionado por la historia y apasionado por su patria. Y lo tengo aquí enfrente y le saludo. Buenas tardes, Jesús Ángel. Buenas tardes, un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Pues muchísimas gracias por venir, porque nos gusta traer a las personas que entienden de algo y que además no van presumiendo de ello. Por desgracia hay mucho indocumentado que se dedica a hablar sin saber de lo que habla y entonces pues es muy difícil encontrar a alguien que verdaderamente sepa lo que está diciendo. Y tenemos la suerte hoy de tenerte aquí. Y bueno, pues has hecho un libro. Entiendo que el libro que has hecho te has ceñido a las páginas que podías, porque yo me lo he leído no en profundidad. Y observo pues eso que has puesto a lo más significativo de cada patio y bueno, pues te has dejado cositas en el tintero, lógicamente porque hay una cosa que se llama espacio. Bueno, lógicamente porque el libro tenía que tener, me parece que son 240 páginas, había que ajustarse a esas páginas y también había que poner las personas que de alguna forma han cambiado nuestra historia, ¿no? De forma significativa o han intentado cambiar la historia de España, porque es que cambiar la historia de España significa cambiar la historia del mundo, porque hay que recordar que la civilización hispánica es la más importante que ha habido sobre la tierra después del Imperio Romano o de la civilización romana, ¿no? Entonces, claro, en ese periodo de tiempo y con tantas cosas que pasaron cuando España dominaba el mundo y tuvo que pelear con el resto del mundo para mantener ese gran imperio, esa gran civilización, y sobre todo pues también destacando a esos personajes siniestros que de alguna forma u otra pues han influenciado en nuestra historia, siempre de forma negativa, y que desgraciadamente en la actualidad pues están siendo pues vanaglorados o recompensados, pues por ejemplo con estatuas, con nombre de calles, nombrándoles hijos predilectos de alguna comunidad autónoma. Y eso es bueno que la gente conozca, ¿no? Conocer a los enemigos del pasado o a los traidores del pasado para conocer a los enemigos del presente, que desgraciadamente ahora más que nunca tenemos muchísimo y siempre se repite su modus operandi, ¿no? La verdad que si un político español conociera esos traidores del pasado, seguramente que tendría las claves para poder gobernar y no cometer los errores que se están cometiendo en la actualidad. Bueno, hemos pronunciado la palabra traidor y a mí me gustaría que definieses esa palabra tal y como la usas en el libro. Bueno, decía Cicerón que el traidor es aquel que viste igual que nosotros, que come en la misma mesa que nosotros, estoy diciendo aproximadamente, no literalmente, ¿no? Que come en la misma mesa que nosotros, que habla igual que nosotros, y sin embargo es el que conspira para destruirnos, ¿no? En este caso, generalmente los traidores son personas que se han ganado la confianza, en este caso de nuestra nación, y la han traicionado de forma miserable. También hemos visto, por ejemplo, ahora tenemos un traidor que está en Bélgica, que está en busca y captura en ese país que es una vergüenza para Europa como es Bélgica, un país
que prácticamente podemos decir que es un país donde los pederastas y el islamismo pues campan por sus anchas. Pues por ejemplo este señor traicionó pues esa confianza que le había dado el pueblo español por medio de la Constitución, que reconoce el Estatuto de Autonomía y los órganos de gobiernos de la autonomía. Y le traiciona precisamente porque solo busca intereses espurios, como hemos dicho antes, intereses personales, intereses de una minoría para generalmente crear la tiranía sobre el resto del pueblo. Yo creo que ese es el traidor, ¿no? El que se gana una confianza, que se gana pues un mandato, y desgraciadamente ese mandato lo utiliza no para el bien común, sino para el bien personal o de una casta privilegiada. Jesús Ángel, ¿ha sido muy difícil meterse en este embrollo de buscar a los traidores? Pues hombre, la verdad que ha sido difícil porque desgraciadamente muchos traidores que están en el libro, en mucha parte de la historiografía, pues lo reconoce casi como héroes, ¿no? Estamos hablando de personajes, por ejemplo, como el señor Bartolomé de las Casas, e incluso era considerado por Simón Bolívar como el apóstol de las Indias. Incluso muchísimas personas pues querían que le canonizaran y le hicieran santo a Bartolomé de las Casas, que no dijo una verdad ni aunque se equivocara. Pues también estamos hablando, por ejemplo, de un personaje más reciente, porque como el señor Luis Companys, que hizo un genocidio sobre los religiosos en Cataluña. De hecho presumía de haber matado a todos los monjes, curas y monjas en Cataluña. Pues en el año 2010, por ejemplo, un grupo de católicos pidió que le nombraran, beatificaran al señor Companys. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? En el sentido de que sí es complicado sacar toda la información, porque desgraciadamente la historiografía mundial y sobre todo la historiografía patria no ha contado la verdad, está totalmente tergiversada y manipulada, y al final pues muchísimos personajes que tenían que ser denostados pues están presentados como héroes, tanto por los medios de comunicación como en las universidades, los colegios o los libros, ¿no? Pues te quería preguntar más cosas sobre tu libro. ¿Por qué esta portada? ¿Por qué en la portada viene el rey Fernando II de Aragón, más conocido por el católico, y su yerno? Bueno, esta es una portada que hizo en exclusiva Augusto Ferrer Dalmao para el libro. Siempre Augusto había colaborado con los anteriores libros, cediendo sus obras para la portada y para ilustrar el interior del libro, y en esta ocasión quiso hacer algo especial, que es un cuadro en exclusiva para esta portada. Y lo que quiso representar fue la traición de Villafáfila, que es cuando los nobles castellanos pues abandonan a Fernando el Católico y se unen a un traidor y a un sátrapa como era Felipe el Hermoso. Hay que recordar que Felipe el Hermoso se casó con la hija de los reyes católicos, doña Juana, o Juana la Loca para aquellos que la conocen popularmente, y este señor no solo estuvo constantemente integrando o actuando contra los intereses de la corona de España, que en esos momentos mantenía unas guerras brutales con Francia. Hay que recordar las famosas campañas del Gran Capitán en Nápoles. Pues este señor casi se convirtió en un vasallo del rey de Francia, ¿no? Y eso pues ponía en peligro toda la labor que habían hecho los reyes católicos, no solo en España para unir las coronas, sino sus políticas de casamiento de sus diferentes hijos con las monarquías más potentes de Europa para aislar a Francia. ¿Cuál era el miedo de los reyes católicos? Primero, que volvieran de nuevo los nobles que habían expulsado a puntapiés de la corte, esos nobles que habían tenido prácticamente de rodillas al rey anterior, al hermano de Isabel, y lógicamente ese gran trabajo de unión que habían conseguido los monarcas católicos pues desapareciera. Y luego pues otro punto muy importante sería pues poner a España prácticamente en situación de vasallaje si este señor respecto a Francia, si este señor ocupara la corona de Castilla y posteriormente la corona de Aragón, porque todo el mundo sabe que pues desgraciadamente Juan
Juana, que era la heredera legítima, pues no estaba en condiciones para gobernar, y eso hizo que pues este hombre moviera sus tentáculos para intentar quedarse con todo el poder en España. Por eso yo creo que es muy importante recordar esa gran traición, porque si España, Felipe I o Felipe el Hermoso, hubiera durado más en el poder, gracias que solo duró 2 meses, pues seguramente que la historia de España hubiera sido otra muy distinta, y a lo mejor ahora mismo no existiría ni siquiera España. Eso es otra pregunta que yo veo a partir de lo que he visto en tu libro. Bueno, podríamos explicar que Juana la Loca realmente no estaba loca. Si quieres te hago un pequeño inciso para nuestros... Pero muy cuerda tampoco estaba. No, esta mujer tenía un problema de bocio endémico que le había causado una enfermedad que se llama Graves-Basedow. Entonces el 21%, según los estudiosos, padece serios problemas mentales causados por esa enfermedad. Pero no es que estén locos de origen, sino que tienen episodios, no es loco continuo, sino episodios. Por supuesto, Juana la Loca, digamos, es el apodo que popularmente se le conoce. Sí. También hay que decir que la actuación y los maltratos que le generó Felipe el Hermoso a Juana la Loca, maltratos psíquicos y físicos, pues también le puso en una situación pues contra las cuerdas, porque fue una auténtica tortura lo que sufrió esta señora, y luego desgraciadamente pues no solo fue traicionada por su marido, sino por su padre y por su propio hijo. Pero bueno, el público generalmente la conoce por Juana la Loca, porque así ha pasado a la historia. Realmente ya este comentario que está fuera de contexto, pero que para aclarar, a la gente le gusta que le comentemos cosas de la historia de nuestro país. Hay una cosa que me llama la atención. Tú empiezas en el 711, cuando la mayoría de las personas de este país, o la mayoría de los historiadores, entienden que España, como tal España, empieza en el siglo XV-XVI, a caballo del XV y el XVI, pero tú empiezas en los visigodos. ¿Por qué motivo? Bueno, yo creo que la historia de España es una historia milenaria, eso para empezar. Y el principal motivo, porque hay que hablar de San Isidoro de Sevilla, que hablaba que España era la nación, la primera nación de Occidente y la más bella de Occidente. El concepto de España como tal, o el origen verdadero, nace de esa provincia romana que posteriormente es invadida por los visigodos y se convierte por primera vez, digamos, en la historia, ese conjunto de territorios, incluso con Portugal un poco más amplio, ¿no? Se convierte en un reino independiente, y ahí es donde se fusionan pues tanto los visigodos como los hispanos romanos, pues formando ese concepto tanto jurídico como religioso como cultural, que se asienta cada vez más con Justiniano y su unificación legislativa, y Recadero con la unificación religiosa. Entonces estamos fundiendo 3 elementos bases para formar una nación, que es una cultura común, un estado jurídico común, estatuto jurídico común, y una misma religión, que yo creo que son las bases de cualquier país. Todo esto tiene una importancia muy grande, porque cuando los visigodos son barridos por las hordas de Mahoma, se empieza la reconquista con Don Pelayo. Todos los reinos cristianos que se forman en el norte de España tienen 2 cosas en común. Una es expulsar al invasor y recuperar los antiguos territorios visigodos. Eso es un sentimiento de nación intrínseco en ese pensamiento. Y luego tiene también un elemento común, no solo expulsarlos y crear 200 reinos de taifas, sino unificar esas dinastías para que solo haya un reino. Desde el principio todos esos reinos unificaron o tenían la idea de unificar la corona en una sola persona. Y de ahí tenemos el famoso compromiso de Caspe, ¿no? Cuando pues un infante castellano pues es nombrado rey de Aragón, y ahí ya se ve claramente pues cómo se quiere tejer el nuevo tapiz de España. O sea, desde un principio lo tienen claro, y de hecho Isabel la Católica, Fernando Católico eran trastámaras, o sea, eran familia, ¿no? Ese es el concepto principal, y ese concepto principal no surge de la nada, sino de una base que es el reino visigodo, que es el
que crea, digamos, la simiente o germen de lo que es España. Por eso empiezo con la primera gran traición, porque si por desgracia esa traición hace que desapareciera lo que posteriormente es España o el concepto de España, porque al-Ándalus no lo mismo que España. Cuando los musulmanes invaden la península ibérica no estaban formando el concepto de España, estaban formando el concepto de al-Ándalus, que no tiene nada que ver, es la antítesis del concepto de España, de unión dinástica, de recuperar el territorio que tenían los reinos cristianos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nace nuestra nación, no nace que con las Cortes de Cádiz. La palabra nación sí nace en ese concepto, pero sí hay elementos o sinónimos parecidos, como es el concepto de reino, que luego por la evolución política normal de los años pues va evolucionando la palabra nación, que la utilizamos, digamos, también a lo mejor de forma inapropiada para identificar la nación española, pero podemos hablar que sí nace un reino español independiente que unifica pues el conjunto de la península ibérica, ¿no? Te quería preguntar otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención. Es curioso que a lo largo del siglo XVI hay dos grandes traidores, digámoslo así: Bartolomé de las Casas por un lado y luego posteriormente Guillermo de Orange. Ambos están relacionados con la religión. Curiosamente, España es la defensora de la Iglesia Católica y es un miembro de la Iglesia Católica quien más palos le da. Es el creador de la leyenda negra y estamos hablando de Bartolomé de las Casas. ¿Qué ha hecho que tú le metas en el libro como parte muy integrante? Bueno, decía Fray Toribio, uno de los 12 apóstoles de México, que una persona que miente o que injuria a otra falsamente, pues es un pecado, pero bueno, se podría perdonar. Decía que si injuria a 100 personas, pues es un pecado muy grave, pero se puede perdonar. Pero una persona que injuria falsamente a una nación, como hizo Bartolomé de las Casas, pues no tiene perdón de Dios. Y es que Bartolomé de las Casas dijo que los españoles habían cometido el mayor genocidio que la historia ha conocido, por encima del soviético, del nazi, ¿no? De forma falsa. Manipuló datos, manipuló hechos, directamente se los inventó para simplemente alcanzar su vanagloria personal. Todo esto lo hizo en el momento histórico más importante de nuestra nación, que fue la conquista, descubrimiento, conquista, pacificación y civilización del Nuevo Mundo. Y estas mentiras, desgraciadamente, fueron utilizadas por nuestros enemigos para hacer la mayor campaña de propaganda contra un país. ¿Y por qué es un traidor? Porque una persona que ama a su tierra, que ama a su patria, que ama a sus vecinos, a sus paisanos, pues que sea una persona normal, nunca se le ocurriría decir estas patrañas de la nación española, y sobre todo que estas patrañas, porque es un traidor, porque estas patrañas no solo fueron la base para la leyenda negra, y es que esa leyenda negra actualmente está vivita y coleando en nuestras escuelas, en nuestro medio de comunicación y en medio mundo. Por eso yo creo que es uno de los mayores traidores, porque mentía y sabía que mentía y no beneficiaba en sus mentiras a los indios. Es un señor, primero, que criticaba la encomienda cuando él fue encomendero. Era un señor que introdujo la esclavitud de los negros en América. Fue un señor que todos sus proyectos que se pusieron en prácticas, como en Centroamérica con los indios lacanotes, fueron un fracaso, porque era imposible agilizar a los indios. Los indios, hay que recordar, eran tribus tremendamente belicosas que pues no solo hacían sacrificios humanos, sino que eran antropófagos y que comían los unos a los otros, y los mismos religiosos de esos proyectos del señor Bartolomé de las Casas decían que era imposible hacer la evangelización o la conquista así, porque es que directamente les atacaba a los indios que ya eran ya cristianos, cogían a los niños, los mataban, les sacaban el corazón, les tiraban corazones contra las imágenes religiosas, y decían que la única forma de luchar contra esos salvajes era por medio de militares que pusieran frente a eso, ¿no? Pero a pesar de que él, que tampoco hizo nada por los indios ni aprendió la lengua de los indios para nada, y prácticamente todo el tiempo lo pasaba en la corte de Madrid, pues en plan como un activista, pues yo creo que hay que relacionarle. Yo voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los oyentes. Cuando la señora Ada Colau presentaba la asociación de estos desahucios, los afectados por la hipoteca, ¿te acuerdas? Pues esta señora lo que
que hacía, pues defender a las personas desahuciadas por la hipoteca, pues en principio no está mal, ¿no? Pues algunos abusos de los bancos, la gente lo está pasando mal. Pero ¿tú crees que esta señora verdaderamente quería ayudar a esta gente o simplemente se aprovechó de las desgracias de esta gente para ser alcaldesa de Barcelona? Le importaba un pimiento. Pues esto mismo hizo el señor Bartolomé de las Casas. Los indios le importaban un pimiento, y de hecho lo que hizo por ellos pues verdaderamente fue poco, mientras que la labor de otros religiosos que han pasado sin pena ni gloria por la historia de España y de América fue infinitamente mayor, como aquellos religiosos que traducían los dialectos que se hablaban en aquellas tierras, los traducían y los plasmaban en libros que gracias a ellos, por ejemplo, las lenguas indígenas actuales pues se siguen hablando, pero si no se hablaría. Como gente que luchaba verdaderamente para que los indios pues tuvieran pues una vida pues más correcta, que hubiera leyes como las leyes de Burgos de 1512 que prohibía la esclavitud, que incluso tenía permiso de maternidad para las indias de 3 años, que decían que había que pagarle un sueldo justo a los indígenas, y que el encomendero pues tenía que cuidar adecuadamente de ellos, o por ejemplo la ley de 1542, que fue la Constitución de las Américas. Pero yo creo que fueron leyes muy importantes y que lógicamente ponen en evidencia las grandes mentiras del señor Bartolomé de las Casas. Y yo creo que la mayor mentira que dijo del famoso genocidio, que donde confunde intencionalmente lo que fue un choque biológico entre europeos y americanos, que las muertes se produjeron por enfermedades mutuas, porque tanto unos como otros no estaban inmunizados. Yo creo que el mejor ejemplo de esa gran mentira de que hubo un genocidio es que ahora mismo Hispanoamérica presenta la mayor unión de culturas, de razas de la historia de la humanidad. Ese es el mayor ejemplo que pone en evidencia a un falsante como fue Bartolomé de las Casas. Hay una cosa que me ha llamado la atención de tu libro, y es una cosa que no ha mucho, las televisiones dieron a conocer a su manera, que es Antonio Pérez y la princesa de Éboli. Antonio Pérez es un traidor muy curioso porque persigue unos fines espurios totalmente, pero está a punto de destruir la unidad de España, porque estuvo a punto de liarla cuando huye de Felipe II y se mete en Zaragoza, y Felipe II tiene que hacer manu militari para solucionar el problema y llevarse por delante a todo el que se puso, porque si no, Antonio Pérez hubiese destruido España. ¿Hasta qué punto Antonio Pérez podía haber sido cortado antes de, y por qué al final Antonio Pérez casi se va de rositas? Antonio Pérez primero era un político que tenía una habilidad impresionante, tenía una capacidad para relacionarse increíble, y no era ningún tonto, ¿no? Él consiguió pues ser, para que la gente lo entienda, un secretario como un ministro actual, pues ser uno de los ministros o secretarios de máxima confianza de Felipe II. Antonio Pérez vendía secretos de Estado a los rebeldes flamencos, él junto a la princesa de Éboli, porque este tipo, aparte del dinero que cobraba como secretario del rey, tenía una vida muy disoluta, se necesitaba muchísimo dinero para poder mantener su ritmo de vida. Por eso pues empezó a vender secretos de Estado a los enemigos de España en ese momento. Nunca, cualquier persona nunca se iba a imaginar que pues cuando, en este caso, Escobedo le descubre que está vendiendo secreto de Estado, pues el rey no se va a imaginar nunca que Antonio Pérez va a crear toda esta trama de mentiras y de engaños, porque convenció al rey de España, Felipe II, de que su hermanastro, Juan de Austria, y guiado por Juan Escobedo, iban a dar un golpe de Estado en España y se iba a hacer el poder, que se iba a casar con la reina de Inglaterra y posteriormente iba a desembarcar aquí con sus fuerzas y iba a tomar el reino. Eso consigue engañarle, y Felipe II le cree. Entonces Antonio Pérez de nuevo le vuelve a convencer de que es necesario matar a Escobedo, digamos que es el cerebro de la operación. Hay que matarle, no hay que encarcelarle ni interrogarle, no, hay que matarle como sea, porque claro, Escobedo lo que iba es a contar al rey que este señor era un espía que estaba vendiendo pues toda la información que salía de la corte española a nuestros enemigos. Al final el rey, pues lógicamente era su asesor.
esto es como Rajoy y Soraya. Seguramente que Mariano Rajoy pues hace más caso a Soraya que a lo mejor pues a cualquier locutor de radio que le está dando un consejo, ¿no? O que Soraya le dé malos consejos. Pues seguramente que Rajoy le hará caso a Soraya. En este caso hizo caso a Antonio Pérez y se preparó el asesinato de Escobedo, que es la famosa conjura que salió en alguna película, Conjura del Escorial, y le intentan matar en varias ocasiones con veneno, pero no pueden, hasta que en la calle de la Almudena pues le consiguen hacer una emboscada en la calle de la Almudena. Para que la gente lo conozca, está justo en la última calle, en la calle Mayor, que luego ya da a la Catedral de la Almudena. Ahí pues le matan a estocadas a Escobedo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cambian totalmente los acontecimientos? Al poco muere Juan de Austria, y la correspondencia de Juan de Austria llega al rey de España, Felipe II, y descubre en esos momentos que todo lo que le había contado Antonio Pérez era una patraña, y lógicamente intenta detenerle, y le detienen. Este señor se escapa por lo visto como si fuera casi una película de Hollywood. Simplemente la huida de Antonio Pérez podía ser para una película impresionante. Él se va a Aragón, donde ya había ciertas rencillas con la corona, y esas rencillas, que era muy conocedor porque tenía toda la información, las engaña a las autoridades de Aragón diciendo que el rey de España pues pretendía invadir Aragón. Con esas palabras ahí empiezan, digamos, los tejes y manejes, los tira y afloja, que terminan pues en la invasión de Aragón por los 12.000 soldados que manda Felipe II. Ahí ya provoca pues una especie de guerra civil, ¿no? Cuando ya va a ser de nuevo detenido, se pasa a Francia y convence al próximo rey francés de que es posible invadir España, porque en todas las invasiones que planea junto a los restos de países enemigos utiliza siempre los moriscos, que lo importante era, en este caso, si entraban las tropas francesas, los aragoneses se iban a unir a ellos como liberadores del yugo castellano, pero siempre está utilizando el problema de los moriscos, que iban a ayudar a los invasores, ¿no? Bueno, pues hay otro intento de invasión, en este caso de los franceses, por culpa del señor Antonio Pérez, que va metiendo cizaña por todos los lados. De nuevo, ese intento es sofocado por la corona. Cuando ya ve que no puede hacer nada más en Francia, pues se va pues debajo de las piernas de la reina virgen de Isabel de Inglaterra, y de nuevo pues se convierte pues en una especie de ramera, pero no en el sentido sexual, sino en el sentido de que se vendía al mejor postor a cambio de unas monedas contra la traición a España. Y hay dos grandes proyectos de Antonio Pérez para destruir el Imperio Español. Uno de esos proyectos es el intento de invasión de la América Española, la gran expedición que realiza el pirata Drake contra la América Española, en la cual pues había delatado todas las posiciones débiles del imperio y cómo se podía en ese momento pues romper en dos, intentando crear una colonia en Panamá. Gracias a Dios, los planes de Drake pues fueron descubiertos en su ataque a las Islas Canarias, y eso significó que llegara la información previamente a la América Española, y posteriormente pues el pirata fuera él y Hawkins se les diera muerte, y esa gran expedición fue un auténtico fracaso para los ingleses. Y luego hay una segunda expedición que es muy importante cuando se ataca Cádiz. Cuando se ataca Cádiz, el famoso saqueo de Cádiz, que bueno, la publicidad se dio mucha publicidad, parecía que había sido una gran victoria, fue un auténtico fracaso para los ingleses. Sin embargo, los libros de historia, pues el saqueo de Cádiz. El saqueo de Cádiz no pretendía saquear Cádiz, porque Cádiz en esos momentos no era una ciudad de una importancia grande, ni tenía grandes riquezas, ni nada por el estilo. Lo que se pretendía de nuevo con el ataque a Cádiz era el levantamiento de los moriscos, porque sabes que problemas de los moriscos ya se habían levantado de las Alpujarras, que habían sido reprimidos por Don Juan. Era un problema constante que tenía la península, el reino de España en esos momentos, y lo que pretendían con ese ataque era que los moriscos se unieran a la causa de los ingleses. Pero sorprendentemente fracasó ese ataque, el ataque de los ingleses, porque los moriscos no solo no se unieron a los ingleses, sino que lucharon a favor de la corona española. Por eso ese famoso saqueo a Cádiz, que parece que fue una gran victoria sin precedentes, fue un fracaso total
mal para los ingleses porque les costó una fortuna y los resultados fueron ninguno, o sea, cero. Pues este señor, y como vamos hablando, se limitó constantemente pues a traicionar a España fuera por donde fuera. Luego ya posteriormente terminó Francia y publicó sus famosas relaciones que pues que ponían de vuelta y media a Felipe II, y también incidía pues en esa leyenda negra contra los españoles, tratándonos pues como si fuéramos seres perversos, oscuros, principalmente el rey de España, casi como si fuera Calígula, ¿no? Pues muy interesante lo que me estás contando. Yo de tu libro lo divido en 3 partes, no sé si tú también tienes esa idea. Por un lado, los traidores americanos. Por otro lado, los traidores autonomistas o separatistas. Y por otro lado, pues ya el resto. Me llama la atención cosas como he leído lo que hablas de Lope de Aguirre, y yo recuerdo la película de Lope de Aguirre, que la han repetido en televisión 32.000 veces, y la película lógicamente está hecha por gente de determinada cuerda ideológica que incide en lo que les interesa. Nuevamente volvemos al tema de la traición, los traidores que tenemos ahora mismo en España, que utilizan el cine básicamente y los medios de comunicación social para traicionar a España. Y el caso de Lope de Aguirre es un caso curioso, porque tú incides en unos términos, y mientras que a lo mejor no coincides excesivamente con la película, precisamente porque ellos tratan de demostrar otras cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto Lope de Aguirre estaba loco o era un traidor? Lope de Aguirre, yo he visto la última película de Saura, yo creo que la echaron recientemente. La verdad que, bueno, con matices, estamos hablando que se asemeja mucho a lo que era, a lo que se pone en el libro, ¿no? Sobre todo en los elementos principales de los asesinatos que iba cometiendo. Lope de Aguirre, se les puede decir que estaba loco en el sentido que se levantó contra el rey más poderoso del mundo en ese momento, cuando era el dueño del planeta Tierra, que era Felipe II, ¿no? Y no tenía ninguna oportunidad de vencer, esas las cosas como son. Pero era un tipo que, dentro de esa locura, entre comillas, ¿vale? El tener un objetivo tan grande como intentar conquistar pues el imperio más grande del mundo con unos recursos mínimos, él, hay que decir que era un hombre de fortuna, que llegó a América, sobre todo con las campañas de Pizarro, que era una persona pues que ya había demostrado que quien se la hacía se la pagaba, como el famoso juez que le había mandado a azotar por haber maltratado a unos indios y le estuvo persiguiendo más de 3.000 leguas hasta que lo asesinó. Y él sabía que su momento iba a terminar. ¿Por qué iba a terminar su momento? Porque la corona de España poco a poco iba estabilizando las tierras americanas, iba poniendo orden después de lo que fue la conquista, y el momento de esos grandes conquistadores o esos guerreros que iban en busca de fortuna, pues iba desapareciendo. De hecho, la expedición que va en busca del dorado, pues lo que hace el gobernador es quitarse pues a toda esa chusma que tenía para evitar rebeliones y problemas en el virreinato. Él lógicamente va analizando muy bien la situación, no es ninguna persona muy tonta, y poco a poco, mediante multitud de tramas y engaños, se va haciendo con el poder de la expedición, de una forma muy cruel, sí, que utiliza medios expeditivos también, pero él sabía que la única oportunidad para conseguir, para eso, pero que funciona, conseguir el objetivo, que al final se hizo con el poder de la expedición, y de hecho pues fue un problema para la corona. Hay que decir que, porque Lope de Aguirre pues fue ejecutado en Barquisimeto, pero bueno, que fue un gran problema en esos momentos para la corona. Bueno, otros americanos problemáticos, españoles, pero que de repente dejan de serlo. Esos españoles que nacieron en América, que estuvieron, por ejemplo, aquí en la batalla de Bailén, como San Martín, que se le pone de héroe cuando eso es muy discutible, o Bolívar, ¿trajeron la libertad o trajeron la destrucción? Mira, hay que decir que cuando Humboldt viaja por América, Humboldt, que era un protestante, dijo que no había visto país en el mundo más rico, donde la gente viviera mejor. La América española
era la zona más rica del mundo. México era la capital del imperio, era la ciudad más rica del mundo por encima de Londres, Roma o París. Si comparamos México, por ejemplo, con Washington, pues Washington sería pues una aldea tercermundista, mientras que la capital de México o la Ciudad de México era una ciudad llena de palacios con más de 15.000 coches de caballos, con unos palacios espectaculares. Y ante tu pregunta, vamos a decir, si los mineros mexicanos en aquella época cobraban 5 veces más que los mineros alemanes en esos momentos, que eran los que más cobraban de Europa, si era la zona más rica del mundo, si México era la ciudad más importante y Washington pues era casi una aldea, si ahora lo comparamos, vemos que los mineros alemanes cobran 5 veces más que los mexicanos. Washington es la capital administrativa o en este caso Nueva York, la capital del mundo, y en América española pues viven en una situación precaria con una deuda externa constante, que solo significa pues constante pobreza. Y en definitiva, ¿se liberaron de algo los países hermanos? No se liberaron de nada, simplemente abandonaron a la madre patria para irse con la madrastra Inglaterra primero y luego con los Estados Unidos, que desde entonces no le han dejado levantar cabeza, y no van a levantar cabeza porque mientras Hispanoamérica esté en ese contexto dividida y en manos de sátrapas como Maduro y compañía, pues nunca va a seguir adelante hasta que no se busque de nuevo la unión, con un formato lógicamente jurídico diferente, la unión de los pueblos americanos con la madre patria, pues lógicamente vivirán siempre peor. Por lo tanto, a tu pregunta, muy sencillo, ¿qué trajo? ¿Beneficios para América la independencia? Todo lo contrario, trajo guerras, destrucción y hambre. Bueno, y casi nuestra última pregunta. Vamos a ver, el asunto autonomista. Veo que aquí los grandes traidores son periféricos, porque tenemos a un señor de Cartagena que primero quiere la independencia y luego quiere irse con Estados Unidos. A otro señor de Asturias que hace una dictadura que lo de Lenin es un juego de niños. Luego los chicos de Cataluña y del País Vasco, como dicen ahora, provincias vascongadas, como he dicho yo toda la vida, que esos ya son para nota. Sobre todo Lluís Companys, que es un señor que a título particular, es cuando le gustaba una señora, procuraba que el marido de esa señora se muriera. Es una cosa muy curiosa, pero eso es histórico. Es histórico, o sea, yo no estoy descubriendo nada nuevo. ¿Qué es lo que hace que las regiones periféricas den tantos traidores? Bueno, yo creo que las regiones periféricas, más que las regiones periféricas, son los momentos históricos de España, ¿no? Hemos hablado del independentismo americano, que se da en un momento más difícil que sufre España, como es un mal gobierno de Carlos I, de Godoy y de Fernando VII I, la gran traición de Napoleón, que es aprovechada por los grandes enemigos de España para romper la unidad hispánica. Si hablamos de Antonete y el cantón de Cartagena, estamos hablando de que todo esto viene precedido de casi un siglo de continuas guerras, posteriormente del asesinato de Prim, que era el único que en esos momentos podía traer estabilidad a España, y como consecuencia viene de nuevo pues una república ingobernable, y posteriormente pues que se produzcan cantones en toda España con una guerra. Cartagena estuvo independiente hace 185 días aproximadamente, como tú me has dicho, se intentó unir a los Estados Unidos, que puso al límite la propia España, e incluso pudo haber desaparecido si hubiera triunfado ese republicanismo radical. A partir de ahí, en un minuto te resumo, a partir de ahí surge de nuevo de las famosas guerras carlistas, surge la herejía del que es el independentismo, por medio, por ejemplo, de Sabino Arana, pues ese sí que estaba loco, un psicópata trastornado, racista, y bueno, y si hubiera podido hubiera exterminado a todos los españoles. Y luego surge también ese nacionalismo catalán, ¿no?, que surge, digamos, de esa derivación del carlismo, que fue realmente una herejía, porque el carlismo representa prácticamente lo contrario que el independentismo. Pero todo surge siempre de una situación complicada en España, donde los enemigos siempre se aprovechan. Siempre cuando España tiene problemas, surgen sus enemigos e intentan destruirla. Por lo tanto, no es cuestión de periférico,
si no es cuestión de enemigos. Y a lo mejor muchas veces los enemigos no los tenemos en la periferia, sino en la capital. Bueno, pues puede ser que los tengamos en la capital. Bueno, nuestro tiempo está llegando a su fin, y ya que nuestro tiempo llega a su fin, pues nos tenemos que despedir de ti. Por desgracia, nos gustaría seguir comentando cosas, porque bueno, las 240 páginas no nos ha dado tiempo a preguntar. Tenía 28.000 preguntas más. Es un tema súper interesante y espero una segunda parte. ¿La va a haber? Hombre, yo creo que desgraciadamente puede que la haya. Bueno, yo te puedo dar muchas ideas. Tengo una lista de traidores impresionante. Bueno, agradecerte enormemente que hayas venido aquí a acompañarnos. Nada. Las cosas que nos has contado son muy interesantes, muy importantes, y creo que los españoles debieran de conocer la verdad sobre su historia. Y actualmente el problema es que no. Todo lo contrario, los traidores están en determinados puntos estratégicos que van a impedir que los españoles conozcan su historia. Si quieres añadirme alguna cosa más. Pues nada, que a partir de ahora, como hicieron don Pelayo con los musulmanes, hay que empezar la reconquista de las ideas, de que sepamos nuestra tradición, nuestra cultura, porque si un país pierde su tradición, su cultura y su legado, pues es un país que tenderá a desaparecer. Por lo tanto, empezamos a partir de ahora la reconquista para recuperar los valores de España. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos tus oyentes.